Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desmenuzamos todo lo que nos encanta de la farándula, y hoy, en particular, vamos a hablar de una parejita que nos ha tenido a todos al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así es, hoy nos dedicaremos a desenredar el laberinto romántico, o más bien, el romance confuso, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos chismosos, ese par que nos robó el corazón en Love is in the Air, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que luego nos dejó con un nudo en la garganta y más preguntas que respuestas. Hoy vamos a analizar su historia, desde los momentos más dulces, pasando por las especulaciones más locas, hasta la cruda realidad que nos dejaron al final. Vamos a ver si logramos entender qué demonios pasó entre ellos y por qué nos dejaron con esta sensación agridulce. Vamos a ir mucho más allá de lo que ya sabemos, profundizando en cada detalle, cada rumor y cada posible razón que pudo llevar a este desenlace. Preparémonos para una inmersión total en esta relación que por momentos pareció sacada de un guión de telenovela. Pero antes de empezar con este chismecito de alto calibre, no se les olvide suscribirse a este canal. Activen esa campanita para que no se pierdan de ninguno de los chismes que tenemos preparados para ustedes. Y claro, si les gusta este vídeo, no duden en dejar su like, porque así nos hacen saber que les encanta nuestro contenido y nos dan mucha energía para seguir trayéndoles más y mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el romance confuso de Kerem y Hande. Abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados y revelaciones jugosas. ¿Se acuerdan cuando todos estábamos absolutamente obsesionados con Serkan Bolat y Eda YLDZ? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química que transmitían Kerem y Hande en pantalla era simplemente palpable, una cosa de locos. Desde las miradas robadas, las sonrisas coquetas, hasta las escenas más apasionadas, todo parecía indicar que el amor traspasaba la pantalla. Era como si los personajes cobraran vida propia, y sus sentimientos se extendieran más allá del set de grabación. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada acercamiento, no eran simplemente actuación, era una conexión que se sentía genuina, y que inevitablemente nos hizo preguntarnos si había algo más que amistad entre ellos. Y claro, como buenos chismosos que somos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor también se estaba cocinando en la vida real. Y para nuestra felicidad parecía que teníamos razón. O al menos, eso queríamos creer. Las redes sociales se convirtieron en nuestro campo de batalla para encontrar pistas, para armar el rompecabezas de esta historia de amor. Y vaya que encontramos material. Las fotos detrás de cámaras, los vídeos en los que se les veía divirtiéndose juntos, las miradas cómplices que se lanzaban en las entrevistas, todo parecía apuntar a que había algo más que una simple amistad. No eran solo compañeros de trabajo, había una chispa, una energía que se sentía diferente, especial. Los pequeños detalles como la forma en que se tocaban el brazo durante las entrevistas, las risas compartidas fuera de cámara, todo sumaba a la idea de que la ficción se estaba convirtiendo en realidad. Y no nos hagamos, sus declaraciones en las que no negaban ni afirmaban nada, solo avivaban el fuego de la especulación. Era obvio que algo estaba pasando, y todos estábamos emocionadísimos de ser testigos de este romance de la vida real. Era como si estuviéramos viviendo nuestra propia telenovela, pero esta vez, los protagonistas eran reales. Y así fue, después de meses de especulación, confirmaron lo que todos sabíamos, estaban juntos. La noticia estalló como una bomba en las redes sociales, y el fandom de Senkalkam se puso de cabeza. Las redes se inundaron de mensajes de felicitaciones, de fotos de la pareja, de todo el amor que los fans les teníamos. Era como un cuento de hadas hecho realidad, como si nuestros personajes favoritos, Serkan y Eda, hubieran salido de la pantalla para amarse en la vida real. Y no podemos negar que nos encantó. Era la validación de todas nuestras teorías, la confirmación de que el amor que habíamos visto en pantalla era genuino. Los fans se sintieron parte de este romance, como si ellos mismos hubieran tenido algo que ver con que esta pareja se uniera. Los perfiles de fans se inundaron de montajes, de vídeos con sus momentos más tiernos, de declaraciones de amor de sus seguidores. Era una verdadera fiesta del amor. Durante los primeros meses de relación, todo parecía perfecto. Sus viajes juntos, las citas románticas, los mensajes de amor que se dedicaban en redes sociales, todo era una muestra del amor que se tenían. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro y que nada ni nadie podía separarlos. Era la pareja del momento, la pareja que todos admirábamos y a la que todos queríamos parecernos.
Cada publicación en sus redes sociales era un evento, cada foto era analizada minuciosamente en busca de algún detalle que demostrara su amor. Los comentarios de sus seguidores eran una avalancha de corazones y buenos deseos. Era como si la pareja viviera en una burbuja de felicidad, donde solo existía el amor y la admiración de sus fans. Y claro, el fandom, feliz de verlos juntos, llenaba cada publicación de comentarios de amor y buenos deseos. Era una verdadera fiesta del amor, una celebración constante de su relación. Era la prueba palpable de que los cuentos de hadas sí existen, y que a veces la realidad supera a la ficción. Pero como en todo cuento de hadas, no todo podía ser color de rosa para siempre. De a poco empezaron a surgir rumores, pequeños indicios de que las cosas no estaban tan bien como parecían. Los mensajes de amor se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos comenzaron a escasear, y las apariciones públicas en pareja se hicieron cada vez menos comunes. Los viajes que antes compartían ya no se veían en sus redes, las publicaciones que se dedicaban el uno al otro se volvieron esporádicas, y la chispa que antes se sentía en sus apariciones públicas parecía apagarse poco a poco. Era como si la burbuja de felicidad empezara a desinflarse, dejando ver que algo no estaba bien. Y como buenos detectives de la farándula, empezamos a sacar conclusiones, a especular sobre qué podía estar pasando. Algunos decían que eran problemas de agenda, la presión de sus trabajos, otros que eran diferencias de carácter, que sus personalidades chocaban, y otros, más dramáticos, incluso hablaban de terceras personas, de celos, y de otros intereses amorosos. Pero en lugar de aclarar las cosas, Kerem y Hande optaron por el silencio. No confirmaban ni negaban nada, y solo dejaban crecer la incertidumbre entre sus seguidores. El silencio es una herramienta poderosa en el mundo del chisme, y ellos lo supieron utilizar a la perfección. El no dar explicaciones, el no confirmar ni desmentir los rumores, solo hizo que la bola de nieve de la especulación creciera. Y claro, esto, en lugar de calmar las aguas, las agitaba aún más. Los rumores se multiplicaban, las especulaciones crecían y el fandom se dividía en dos bandos, los que defendían a la pareja a capa y espada, los que seguían creyendo en su amor, y los que ya daban por terminada la relación, los que habían perdido la esperanza de verlos juntos. Era un verdadero caos, una lucha entre la esperanza y la desilusión. Los comentarios en las redes sociales eran una batalla campal, donde cada bando defendía su postura con uñas y dientes. La tensión se sentía en el aire y cada aparición pública de Kerem y Hande era analizada hasta el más mínimo detalle. Las miradas, los gestos, las palabras, todo era interpretado como un indicio de que la relación estaba llegando a su fin. Cada sonrisa forzada, cada contacto visual evitado, era una nueva pista para los detectives de la farándula. Los fans con sus ojos entrenados notaban cada pequeño detalle, cada cambio en su comportamiento, y lo interpretaban como una señal de que la relación se estaba desmoronando. Y claro, no pasó mucho tiempo antes de que llegara la confirmación que todos temíamos: Kerem y Hande habían terminado. La noticia fue como un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor, para todos los que habíamos fantaseado con su relación. El cuento de hadas se había terminado, y nos había dejado con un sabor amargo en la boca. La desilusión era palpable en las redes sociales, los comentarios de tristeza y decepción inundaron los perfiles de los fans. El sueño de ver a Serkan y Eda juntos en la vida real se había roto, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Y aquí es donde empieza lo más confuso de todo: ¿qué pasó realmente? Las razones oficiales de la ruptura nunca fueron del todo claras. Las declaraciones que hicieron fueron vagas, imprecisas, y no revelaban la verdadera causa de su separación. Algunos dijeron que era por diferencias irreconciliables, que sus personalidades chocaban y que no podían superar sus diferencias. Otros que la presión mediática había sido demasiada para la pareja, que no podían soportar la constante atención de los medios y la presión de los fans. Y otros, los más conspiradores, seguían insistiendo en la teoría de las terceras personas, en rumores de infidelidades, en supuestos triángulos amorosos. Pero la verdad es que nunca supimos la razón exacta. Y esta falta de claridad solo ha hecho que el misterio sea aún más grande, que la especulación crezca, y que el interés por su historia siga vivo. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Kerem continuó con sus proyectos profesionales y personales, enfocándose en su carrera y en sus nuevos desafíos. Hande se dedicó a su carrera y a su vida personal, trabajando en nuevos proyectos y buscando su propia felicidad. Ambos han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, evitando
La atención de los medios y las redes sociales. Pero como sabemos, en el mundo de la farándula es imposible escapar de los rumores. Así que no han faltado los rumores de nuevas conquistas, de acercamientos con otros famosos, y claro, de posibles reconciliaciones secretas, que solo han alimentado el misterio y la esperanza de sus fans. Cada nuevo rumor era como un pequeño incendio que volvía a avivar la llama de la especulación, haciendo que su historia siga siendo un tema recurrente en las redes sociales. Y aquí es donde volvemos al punto de inicio, el romance confuso de Kerem y Hande. A pesar de que ya no están juntos, su historia sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, y muchos de sus fans aún sueñan con una reconciliación. Hay quienes siguen analizando cada uno de sus movimientos, buscando señales de que todavía hay amor entre ellos, de que aún existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Los fans más optimistas siguen compartiendo fotos antiguas, mensajes de amor, y declaraciones que hicieron en el pasado, manteniendo viva la esperanza de una reconciliación. Y no los culpo porque la verdad es que su historia nos dejó a todos con una sensación de que algo quedó inconcluso, que el final no fue el que todos esperábamos. Es como si hubiéramos presenciado el inicio de un gran amor, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, pero nunca hubiéramos visto el final. Y por eso seguimos buscando respuestas, seguimos especulando y seguimos soñando con la idea de que algún día, Kerem y Hande vuelvan a estar juntos y que esta historia tenga el final feliz que todos queremos. Porque, seamos honestos, todos amamos ver a nuestros personajes favoritos felices en la vida real, y ellos nos habían regalado esa ilusión, nos habían hecho creer que el amor de las telenovelas podía hacerse realidad. Y la idea de que esa historia no tenga un final feliz es difícil de aceptar para muchos fans. Ahora, ¿por qué este romance se volvió tan confuso? Creo que hay varios factores que influyeron, que contribuyeron a esta sensación de incertidumbre y misterio. En primer lugar, la intensidad de la relación, que pasó de 0 a 100 en muy poco tiempo. La química en pantalla hizo que la gente proyectara una imagen idealizada de su relación, que la convirtiera en un modelo a seguir. La presión de los fans también jugó un papel importante, creando una burbuja de expectativa que era difícil de sostener en la vida real. Ambos eran conscientes de la atención mediática que tenían, y esto seguramente influyó en su forma de manejar la relación, en su forma de interactuar en público y en su forma de tomar decisiones. La presión de vivir bajo el escrutinio público fue, sin duda, un factor que contribuyó a la confusión y al final de su historia. En segundo lugar, la falta de comunicación clara también contribuyó a la confusión. El hecho de que nunca aclararan del todo la situación, de que prefirieran el silencio antes que la transparencia, solo generó más especulaciones y rumores. La falta de declaraciones claras, la ausencia de explicaciones honestas, solo hizo que la incertidumbre creciera y que el misterio se volviera aún más grande. Y claro, en el mundo de las redes sociales, el silencio a veces se interpreta como una confirmación de que algo no va bien, como una señal de que algo se está ocultando. Y en tercer lugar, la idealización de la pareja. Como mencioné anteriormente, muchos fans se enamoraron de la imagen de Serkan y Eda, y proyectaron ese amor en la vida real. Esto hizo que fuera aún más difícil aceptar que su relación no era perfecta, que también tenían problemas como cualquier otra pareja. La fantasía de que la realidad se pareciera a la telenovela fue difícil de superar, y cuando las cosas no funcionaron, la desilusión fue aún más grande. El golpe de realidad fue duro para muchos fans que habían invertido emocionalmente en esta pareja, y que no podían aceptar que el final no fuera como el que habían soñado. En resumen, el romance de Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de cómo una historia de amor que nace en la pantalla puede volverse un laberinto confuso en la vida real. Un amor que nos emocionó, nos ilusionó, pero que también nos dejó con un montón de preguntas sin respuesta. Una historia que nos enseña que las apariencias engañan, que las relaciones reales son mucho más complejas que las que vemos en la ficción, y que no siempre hay un final feliz como el que esperamos. Y aunque la historia de amor entre ellos haya terminado, su legado sigue vivo en el corazón de sus fans, que todavía sueñan con la posibilidad de un reencuentro, que se aferran a la esperanza de que algún día, el cuento de hadas vuelva a comenzar. Y bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo donde analizamos el romance confuso de Kerem y Hande. Espero que les haya gustado este chismecito, que hayan podido entender un poco más sobre esta historia tan peculiar y que hayan disfrutado de cada detalle. Hemos profundizado en los detalles, hemos analizado los rumores, y hemos tratado de entender las posibles razones que llevaron a esta pareja a separarse.
Ya saben que me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos desmenuzar lo que pasa en el mundo de la farándula, donde podemos analizar las relaciones de los famosos y donde podemos, a través del chisme, intentar comprender un poco más sobre la condición humana. Como pudimos ver, el romance de Kerem y Hande fue una montaña rusa de emociones, desde la ilusión de ver un amor de cuento de hadas hecho realidad, hasta la desilusión de ver que la relación no funcionaba como todos esperábamos. Una historia que nos muestra que el amor en la vida real es mucho más complejo que el amor en la ficción, y que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden tener sus altibajos y sus dificultades. Y aunque la historia de amor haya terminado, sigue siendo un tema de conversación, una historia que nos deja con un montón de preguntas y con la esperanza de que algún día, quizás, las cosas cambien, pero también con la aceptación de que a veces las cosas no salen como queremos. Pero bueno, lo importante es que aprendimos una lección, que las apariencias engañan, que las relaciones de la vida real son mucho más complejas que las que vemos en la televisión, y que no siempre hay un final feliz como el que esperamos. Y al final, lo que importa es que cada uno siga su camino y busque su propia felicidad, que aprenda de las experiencias y que siga adelante con la mejor actitud. Que todos puedan encontrar su propio cuento de hadas, incluso si no es el que habíamos imaginado. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en este chismecito y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Ustedes son lo máximo y su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles más y mejor contenido. Los leo en los comentarios, quiero saber qué piensan de esta historia, si tienen alguna teoría, o si simplemente quieren dejar su opinión. Me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Sus comentarios son los que hacen que este canal sea una comunidad, un espacio donde podemos compartir nuestras ideas y nuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse a este canal para no perderse de ningún chisme jugoso que tenemos preparados para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme no se acaba hasta que todos lo sabemos, así que sigamos comentando, compartiendo y disfrutando de todo lo que nos encanta de la farándula. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas.